¿Es la sentencia contra Alejandro Toledo un triunfo para los fiscales Lavajato? A primera vista, ellos piensan que sí. Se han dado un tour mediático para, de alguna manera, comentar, ampliar lo que ha sido esta sentencia de 20 años y 6 meses solicitada por la Fiscalía contra el expresidente Toledo. Sentencia que, sin embargo, era casi lo único seguro en todo el devenir de Lavajato y los actos de corrupción de Odebrecht en el Perú. Hay que recordar que el caso Toledo fue el que Odebrecht le entrega al Departamento de Justicia, reconoce ante el Departamento de Justicia para lo que significa el Perú, con el objetivo de hacer un acuerdo, ¿no? Una negociación que finalmente les permitiera seguir operando luego de pagar la que ha sido la reparación corporativa, ¿no? Más grande de la historia, al menos hasta ese momento. Y el caso Alejandro Toledo fue, como repito, una de las cartas que los brasileños entregaron. Había un círculo prácticamente cerrado. Estaba el dinero, estaba la admisión de los brasileños de haber entregado esa coima con detalle, además entregado por Jorge Barata, y estaba además, de alguna manera, el resultado, la evidencia de esa coima con el famoso caso de Coteva, que precedió en realidad al caso Lavajato para el tema Toledo, donde había pues una compra de una casa que no se pudo justificar. Recordarán ustedes cómo el expresidente en algún momento se refirió a reparaciones que su suegra había recibido por ser sobreviviente del Holocausto. Todo ello resultó mentira. Y evidentemente a eso se añade pues la confesión del empresario Joseph Maiman, que durante muchos años había negado ser el intermediario para recibir estos millones de dólares. Toledo pidió 35, según la fiscalía le pagaron 30 millones de dólares. Es un caso, como decimos, redondo, se podría señalar. Pero ocurre lo mismo con el resto de casos, sobre todo de alto perfil. El de Ollantumala está bastante avanzado, también el juicio oral, luego de muchos años de retraso, y tanto el de Humala como el de Keiko Fujimori comparten una característica, por más que haya diferencias, ¿no?, entre ambos. El caso Cócteles, ¿no?, ya sabemos que también se ha dado la acusación de la fiscalía, por fin también después de muchos años, y es que sencillamente las donaciones para las campañas por lo bajo, ¿no?, eran en ese momento consideradas faltas administrativas. Tanto Humala como su esposa Nadine Heredia, como la propia Keiko Fujimori han pasado por periodos de prisión preventiva, que como sabemos es algo, es una figura de la cual se ha abusado permanentemente en estos casos, sobre todo ligados pues a políticos de influencia y, claro, ya sea la ex candidata presidencial o incluso un expresidente de la República como Humala. Y hay dos expresidentes más involucrados también con casos sumamente deficientes. Uno es Pedro Pablo Kuczynski, ya anciano a estas alturas, al cual se le ha acusado o se le señala de encabezar una organización criminal con su secretaria y con su chofer. Recordemos pues, ahora que se habla tanto de la ley de organización criminal y los cambios que se le han hecho en el Congreso, etcétera, etcétera, en un principio esos cambios iniciales se dan por el abuso que en sectores del Ministerio Público se había producido con la figura precisamente de organización criminal. Y ahí está Kuczynski en un caso que al final se limita aproximadamente a lo que es un conflicto de interés con consultorías y el papel de su socio, que de hecho era pues lo que podríamos decir un tigre o un capo financiero, el chileno Gerardo Sepúlveda, en momentos en los cuales estas habilidades tampoco es que abundaran, ¿no?, en épocas en que esto ocurría. Y el otro caso, por supuesto, es el de Alan García, que se suicidó cuando se pide la prisión preliminar contra él para luego pasar evidentemente una prisión preventiva, que es lo que suele ocurrir en estos casos, y que en los últimos días ha sido revivido, ¿no?, por las declaraciones de Jaime Villanueva, el ex funcionario colaborador de Patricia Benavides, que a su vez está colaborando ahora con la Fiscalía. Y entonces ha hablado de este cerco a García, etcétera, etcétera. Fue claro que en ese momento se vio que hubo un cerco a García, y de hecho quienes señalaron en un momento haber sido en buena medida los intermediarios de la coima que supuestamente Odebrecht le pagó a García y que Jorge Barata siempre negó, pues se han quedado pues a mitad de camino. Uno es Miguel Atala, que él dijo que fue de alguna manera un pitufeo, ¿no?, que le fue entregando esta coima supuesta en pequeñas porciones, hay que decirlo en efectivo,
que ha tenido bastantes inconsistencias. Y el otro es el testimonio de Luis Nava, el ex secretario de García, que fue además exministro, que en un momento también señaló que él había actuado en nombre del presidente y luego se ha retractado sobre todo lo dicho. El hecho es que el caso ha quedado con unos grandes puntos suspensivos y el expresidente se suicidó, ¿no? En esas circunstancias, y claro, mientras en Brasil se ha ido desmoronando la efectividad de la colaboración con los brasileños como Jorge Barata e incluso todo lo que se pueda usar de Odebrecht ha sido anulado también por la justicia brasileña, la justicia peruana pues emite finalmente esta orden de captura, ¿no? A pedido de la Fiscalía contra Jorge Barata. Ya sabemos que en Brasil o con Brasil no existe tratado de extradición, ¿verdad? Pero lo que se espera es que Barata pues no va a poder salir de Brasil y que seguramente en algún momento se atendría a negociar. De todas maneras, pues son iniciativas, reacciones que se quedan un poquito a mitad de la cancha en este partido, donde lo que vemos es que Lavajato pues le costó muchísimo que duda cabe al sistema político peruano, pero hasta ahora los resultados son en realidad bastante magros, bastante discretos y hay todo un cuestionamiento sobre el trabajo de la estrategia fiscal en un caso que, repito, lleva en realidad aproximadamente 8 años en desarrollo. El Perú, como siempre, batiendo récords.